Volvemos al aire, 38 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros, la extrañábamos, porque hacía un montón que no la veíamos. Sofi Galelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo andas, Ivana? ¿Qué ¿Cómo dice? andan ¿Bien? todos? ¿Todo bien? Nosotros acá muy bien, no sabemos si va a llover, si no va a llover, el servicio meteorológico le pega, no le pega. Uno, necesito preguntártelo, opinión piropo, verdad, consecuencia. Bataques. Vos es que no sé por qué, pero digo, me van a preguntar de Bataques. Y sí, porque es lo que nos ocupa, somos todos grandes, estamos todos preocupados. Sí, primero decir que a mí lo que me preocupa es el descreimiento de la política. Siempre me preocupó. Digo, yo quiero confiar. Me parece que es una persona que tiene así como un desempeño en el Estado desde hace muchísimo tiempo y tiene ideas estatistas, como te dije el otro día, entonces que prefiero defender o que apoyo. Yo creo que agarró una papa caliente. O sea, no es fácil. No es fácil. El otro día comenté esto en la escuela y me dicen, claro, piensan todos más o menos parecido. Qué coraje agarrar en este momento el Ministerio de Economía. No es cualquier cosa, digamos. También resaltar que es la primera ministra mujer, no había habido otra mujer. Me parece súper interesante. Ahora, bueno, vamos a ver qué hace. Yo creo que de todas maneras tiene herramientas, tiene cosas para hacer, pero también está atada de manos. Se refinanció una deuda que hay que pagar en moneda extranjera. Entonces eso hace que no haya un dólar en el país, en un país que lamentablemente está dolarizado. Bien. O sea, no está tan fácil la cosa. Desde mi punto de vista, mi punto de vista, capaz que un economista lo puede, dice, bueno, no sé, tiene herramientas, puede salir por acá, puede salir por allá. Yo no No, está complicado. Incluso estuvimos con Elisa ayer hablando y él también decía, está complicado. Eso viene complicado. Por eso está bueno sumar todas las voces habidas y por haber, porque muchas veces uno se enfrasca en una manera de pensar y no puede pensar o mirar las cosas desde otro lugar. Por eso invito siempre a la opinión de cada uno. A lo mejor más de uno puede abrir la cabeza o pensar en esto. Por ejemplo, es importantísimo que vos digas, escuchar decir a gente que piensa sobre estas cosas y reflexiona, yo quiero creer, ¿no? Yo quiero claro, confiar. Porque en este caso nosotros cedemos, yo voy a hablar de esto, igual voy a hablar de Rousseau, cedemos a nuestro presidente y no solamente al presidente, a las autoridades, dirigentes, cedemos nuestra capacidad, o sea, nosotros no podemos gobernar, nosotros no podemos decidir, entonces todos cedemos en voluntad general nuestras decisiones, digamos, para los que nos representan. Entonces, para eso están. Ya te digo, hubo decisiones mal tomadas, desde mi punto de vista. La deuda había que pagarla seguramente, bueno, ponele. Pero bueno, en moneda extranjera es muy difícil. Sí, claramente, la deuda había que pagarla, digo, porque si no la pagamos y nos hacemos los cancheros, después nos pasa de todo. Porque nadie dijo nada cuando la sacaron la deuda. ¿Sí? Bueno, sí, muchos dijimos, obviamente, pero tampoco pudimos hacer nada. Exacto. La deuda ya estaba pedida, ya estaba tomada y esa deuda hay que pagarla. Así que bueno, así estamos los argentinos. Perdemos todos con esa deuda. Bien. ¿Usted no lo trajo entonces de casualidad a Rousseau? No, porque yo como que no traigo nada de casualidad. Anoche cuando me dijo me pensé, porque dije, bueno, listo, fantástico. Así nomás. Sí. Digo que hay personas que se dedicaron a pensar antes que nosotros y que dieron su vida por lo que pensaron o apostaron su vida por lo que pensaron. En este caso, Rousseau se la pasó sorteando así penas y demás, y bueno, y zafó de la pena de muerte también, así como hablamos de Descartes, porque se exilia en lugares estratégicos para que no lo condenen, claro. El título de lo que vamos a hablar dice: la política hizo al hombre tal como es. Y una de las preguntas, viste que la filosofía se hace preguntas sobre todos los aspectos de la vida, pero la pregunta que se hace Rousseau es un poco larga el texto, pero yo lo voy a resumir. Dice: ¿cuál es el gobierno que por su naturaleza se mantiene cerca más
se mantiene siempre más cerca de la ley. Y otra pregunta es, ¿qué gobierno nos merecemos como ciudadanos? ¿Nos pusimos a pensar alguna vez? Bueno, en este caso, sí. ¿Con quién hablas? Sí. Sí, pero los ciudadanos se pusieron a pensar alguna vez cuál es el gobierno que nos merece, que se merece, porque primero uno se lo pregunta de manera individual, claro, el razonamiento pasa por uno primero. Entonces, bueno, esa es una de las preguntas que se hace Rousseau. Él es ginebrino, nace en Ginebra, en una isla de Suiza, y se pregunta acerca del gobierno, pero ¿por qué? Porque están viviendo monarquías absolutas. Claro. En esa época, 1712, todavía no había pasado la Revolución Francesa. Y él vive así como en un microclima, porque vive en un lugar republicano y protestante. Entonces, digamos que no lo persigue la corona y no lo persigue la iglesia al escribir. Entonces tiene como cierta libertad. Se puede escribir un poco. Y una dinámica más accesible que otros pensadores que viven en una Europa monárquica, digamos. Escribe textos sumamente importantes. Uno es el contrato social, que es la base de la Revolución Francesa, básicamente, que creo que en algún otro programa expliqué lo que pasó en la Revolución Francesa. Y escribe el Emilio sobre la educación. También, bueno, escribe cartas morales a Sofía. Son dos consejos que él da, que tienen que ver con el derecho natural y con el derecho positivo, que era, digamos, lo que imperaba en el momento. ¿Qué leyes nos debían marcar a los ciudadanos para vivir de una manera justa? Para no matarnos todos entre todos, digamos. Como decía Hobbes, un filósofo anterior a él, que fue contractualista también. Tomás. Claro, Thomas Hobbes. Él decía que Hobbes, que el hombre era un lobo para el hombre y que su estado de naturaleza es ser malo. Por naturaleza éramos malos. Rousseau dice todo lo contrario, que el hombre nace bueno y que se vuelve malo respecto a lo que ve. Quiero hacerte una parada ahí. Alguna vez cuando... A ver cómo lo resumo lo más resumido posible. Este gobierno local que nos está gobernando ahora, la mayoría de los integrantes son de mi generación. Sí. Y nos conocemos. O sea, hay toda una generación en Chacabuco que anda por ahí trabajando, teniendo hijos y que yo, que conoce y ha compartido historia con la generación que gobierna, ¿no? O sea, se ha dado algo que antes no se daba. Antes nos gobernaba una generación más grande, ahora nos gobierna la generación de nuestra propiedad, ¿no? Entonces, claro, vemos en el poder, en el poder de Chacabuco, vemos en el poder gente que tomaba cerveza con nosotros en el patio. Obvio. O bailaba en Live Power Music, o qué sé yo, ¿no? Eso nos hizo preguntar a todos nosotros, a los de mi generación, y digo a mí porque soy más grande que vos, si muchas de las personas que tomaban cerveza con nosotros en los bares y iban a bailar y qué sé yo, en realidad eran como las vemos ahora, o se volvieron así por la política. Y entonces, en muchas rondas de amigos y en mesas de amigos, había gente que decía, la política solo muestra lo que la gente es. Sí, no te convierte. Claro, pero no tendría. Digo, claro, el tema es... Y otros decían, no, la política te enferma la cabeza. Cito una frase de Rousseau también, que él en un momento está en esa época estaban las tertulias, como hubo acá, también en la época del virreinato. Él propone a las personas que estaban en la tertulia, que siempre son los intelectuales, era gente del iluminismo. Entonces les dice, por favor, sáquense las máscaras. Acá, sáquense las máscaras y dejen salir sus sentimientos. ¿Por qué? Porque se mostraban ser quienes no eran. Claro. Digo, a mí no me gusta generalizar. Entonces yo considero siempre que hay gente que se muestra ver cómo es, y hay gente que bueno, es
un logo con el cordero, ¿no? Y que realmente nunca supimos verle ese logo que lleva adentro. Pero esto no va para todos. No. Yo creo que, bueno, sí, a mí me pasó de ver esta persona no era lo que parecía porque trabajó conmigo antes, porque estaba en educación, y bueno, y viendo su desempeño, o sea, su desempeño en la política, nos dejó así. Atónitas. Claro. Me pasó también con una persona que estudiaba conmigo, que también cumple un cargo público, y que mis compañeros me dicen, a vos no te pasó que no es la misma persona que cursaba con nosotros. Claramente. Claramente es eso que vos decís, no. Pero digo, ese poder que tienen, que después podríamos tratar algún día Foucault, ese poder no lo tienen porque lo construyeron, lo tienen porque el pueblo se lo da para que nos representen. O sea, en mi caso, ponele que yo no los voté y que nunca me sentí representada, ponele. Pero en sí también voté a otra persona, otras personas, y que uno le cede el poder a esa persona que no tiene para decidir, porque si no haríamos cualquier cosa, haríamos justicia por mano propia, como quien dice, o manejaríamos los derechos. Para eso cedemos nuestra decisión a esa gente, pero que llegan ahí y se olvidan de que hay un pueblo que los votó y que está esperando un resultado. Concuerdo. ¿Sí? Bueno, me gusta lo de no generalizar. Lo de no generalizar, porque y a mí un poco me da bronca, porque conozco mucha gente que trabaja para el Estado y que realmente trabaja mucho. Y en este país, hace un rato preguntaban en Twitter, ¿qué te gusta de Argentina? ¿Qué es lo que te gusta de Argentina? Obvio que lo que no nos gusta es la economía, ya sabes. Sí, claro. Pero acá hay así como un montón de derechos que tenemos y que verdaderamente tenemos los argentinos, y hay una libertad y que no tenemos en ningún lado. Y eso nos lo fueron dando diferentes personas que apostaron a diferentes discusiones en el Congreso. Voy a decir una frase de mierda, porque es una frase de mierda, pero probablemente sea de mierda por lo realista, ¿no? Todo eso, sin la capacidad de comer, se vuelve nada. Claro, pero digo, claro, porque ¿no? por ahí yo lo digo en una posición cómoda, lo digo. Claro, claro. No hablo de nosotros. De nosotros, ¿no? claro. Hablo de un montón de gente que sabes que la está pasando mal. Y que se mete todos esos derechos que nosotros disfrutamos. No te voy a decir. Bueno, a lo que voy yo, que digo que hay mucha gente que ha trabajado por el país y que tenemos muchas cosas que podemos ver. Después sí, lo económico se vuelve en algunos aspectos en un plano fundamental que no podemos dejar de ver, evidente, en esta época, ¿no? Entonces sí, seguramente. No hay derechos para quien no la está pasando bien, o no se estarían cumpliendo. Sí, estamos en una situación re crítica, desde mi punto de vista, capaz que dice que no, pero bueno. Estamos poniendo el pecho, pero está difícil. Sí, en una economía dolarizada, pero que nosotros cobramos en pesos. O sea, es imposible. Para los que tenemos crédito, los que tenemos responsabilidades que asumir y trabajar y no hay. Y el otro día hablando con mi mamá me dice, nosotros tenemos trabajo. Imagínate la gente que no tiene, o sea, ¿cómo asume las responsabilidades que seguramente tiene? Viste que no hay plata que alcance, pero bueno. Así está. Sí. País, dijo. Sí, no es fácil, pero bueno. Como que sí, uno da la discusión y la gente está harta, y eso es terrible. Porque hay un descreimiento total en las escuelas, no hay como ausencia de autoridad, pero hablo de autoridad bien, no hablo de autoritarismo. Hay ausencia de referentes, en ese sentido hablo, hay una crisis. Seguramente salgamos entre todos, no sé, pero bueno, lo económico es... Hay ausencia de liderazgo político, pero cuando digo liderazgo digo el del bueno, ¿no? No, claro. Del que marca el camino, del que indica por dónde hay que ir, del que busca el consenso, del que habla, ¿no? De ese nos falta. Sí, totalmente. Qué sé yo, Sofi, más allá de cualquier inclinación... Vos sabés que yo tengo un posicionamiento marcado. Por eso digo, más allá de cualquier inclinación que vos o yo tengamos y cualquiera de nuestros oyentes que nos estén escuchando tenga, lo que no se nos puede escapar es que para que hablaran el presidente y la vicepresidenta tuvo que mediar Estela de Carlotto. Sí,
Parecen chicos de 10 años. Pero de todo, está de prendido todos fuego el modos, país y parecen dos nenes chiquitos. Pero yo, sí, pero pará, pero yo pienso, déjame dudar de esto. ¿De qué? Porque yo no creo que Estela haya mediado. ¿Lo reconoció Estela? Sí, pero yo no creo que Alberto y Cristina sean tan infantiles teniendo un cargo, el cargo que tienen, con la inteligencia que ambos tienen, más allá de que tengan un rumbo. No, Alberto no. Lo que explicó Estela es que le decía a Alberto que la llame a Cristina y Alberto le decía que la llamaba y Cristina no lo atendía. Claro. No estoy enterada, no me enteré. Sí. O sea, yo creo acá que la infantil es Cristina, o infantil. Vamos a poner infantil. Claro, pero con una referente como ella, yo no creo que no le haya atendido el teléfono. No, es como que no me lo permito creer. Bueno, pero bueno. Yo tampoco tengo la posta, no estuve claro, ¿no? Voy a interiorizarme y puede ser que Estela, sí, no puede ser que Estela, por más de que sea Estela, la conocemos, vaya, Estela, o sea, y vaya a mediar entre ellos, que no tendría que haber una persona, tendría que trabajar al lado, juntos, todos los días. Pero además en un momento, o sea, vos te das cuenta qué tipo de dirigencia tenemos, en los momentos donde las papas se te prenden fuego. Sí, bueno, seguro. se te prenden fuego las papas y el presidente está tratando de hablar con la vicepresidenta y la vicepresidenta no la atiende. Claro. Y vos decís, que pero uno ¿cómo se nos van a quemar las juntos. papas? Sí, pero por supuesto que se nos queman las papas. Se nos queman las papas, la carne y listo. Y si tenemos carne. Con nosotros adentro. Exacto. Terrible. Adentro del horno. Sí, por eso. Bueno, siga usted. Nombre de... Bueno, yo había traído a Rousseau por esto de que, digamos, su pregunta filosófica, ¿cuál es el gobierno que nos merecemos? Y él apuesta, como siempre, a la educación, que es lo mío y por eso lo defiendo tanto. Él dice, había visto que todo tendía radicalmente a la política y que ningún pueblo sería nunca otra cosa que lo que la naturaleza de su gobierno le hiciese ser. Por eso la gran pregunta sobre el mejor gobierno posible me parecía reducirse a esta. ¿Cuál es la naturaleza de gobierno apta para formar al pueblo más virtuoso, más ilustrado, más sabio, el mejor en fin? Tomando ese término en sentido más lato. ¿Cuál es el gobierno que por naturaleza se mantiene siempre más cercano? Y si vos te pones a pensar, Rousseau tendría que haber sido un monárquico, si es el gobierno que lo formó. Nosotros, pudiendo hacer una crítica al gobierno que nos gobierna, digamos, ¿queremos ser o no queremos ser así? Entonces, se escucha mucho en la calle que el gobierno es corrupto. Bien, ¿el gobierno es una cosa aislada de la realidad, ajena a una idea, o son personas que lo llevan adelante? Y el gobierno no es una presidenta o un presidente, son miles y miles de personas que están trabajando para ese gobierno. Y digo, todas las personas, tu papá, tu vecino, tu primo que trabajan para el gobierno, ¿son corruptos? Y tenemos que hacer esa pregunta. Sí. O sea, es como para pensarlo. ¿Qué tipo de gobierno? ¿Queremos ciudadanos virtuosos, buenos, educados, ilustrados? O sea, ¿cómo sería nuestra sociedad si, digamos, que no tiene esas condiciones? No, claramente. O sea, la sociedad no tiene esas condiciones, pero ¿qué votaría la sociedad si estuviese ilustrada? Si sería sabia. ¿Qué tipo de representantes elegiría? Bueno, después Rousseau dice que la democracia obviamente es el mejor de los gobiernos. Habiendo vivido prácticamente 0 democracias, él indica que la democracia sería, digamos, que el gobierno más efectivo para que se cumplan los derechos del ciudadano, que son los que surgen después de la Revolución Francesa, para que haya igualdad ante la ley, porque en ese momento había privilegios, ¿no? Entonces, él apuesta a la democracia para que la democracia dé educación a los jóvenes, porque él ya habla de una educación, no a las mujeres. Todavía no habla de educación a las mujeres, pero sí a los hombres. Y habla de la voluntad general, que es uno de los términos principales de su obra. ¿Sí? Él centra todo en la voluntad general, que tiene que ver en qué espero yo del otro para actuar, digamos, hasta dónde espero yo del otro y qué espera él de mí.
¿sí? Para formar. Espera. Entonces Voltaire, que es un iluminista también, un ideólogo de la Revolución Francesa, él también dice, ¿dónde se ve la voluntad general? Y le responden, la voluntad general se ve hasta en el pueblo más bárbaro, donde no hay ley. Ahí se ve la injusticia, ¿sí? Se ve la revancha. Eso se ve en todas las poblaciones, aunque no esté escrito. La voluntad general por lo justo o por lo injusto se ve hasta donde no hay leyes. Entonces, bueno, se preguntan sobre la condición de ciudadano, que no es poco preguntarse. Y hoy yo creo que tendríamos que retomarnos, porque yo la veo, sin menospreciar, como dicen los dichos populares, a Mabel y a Raúl en todos los comercios, quejándose de todo. Bueno, señora y señor, ¿se pensó alguna vez como ciudadano y su rol como ciudadano? Porque nosotros no podemos esperar todos los demás. O sea, somos seres pensantes y que se tienen que pensar en un país, pero no podemos estar esperando todo de los demás. O sea, tendríamos que tener una manera de llegar. Bueno, una de esas maneras, creo yo, fue lo que pasó con el Super 2000, sí. ¿no? Que fue en el diario de radio, escribimos una nota que hablaba justamente de eso, agradecerle a los ciudadanos que hicieron la denuncia y que gracias a eso y a tomarse la molestia de ir a hacer la denuncia, encontrarte con cada uno en la denuncia que te querés que vemos estar con un canto en los dientes, y para que bromatología vaya y haga lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, para eso, ¿quiénes tuvieron que intervenir? Y sí. Los ciudadanos. Y sí. Y después viste que el proceso que se llevó con todo lo que comisaron, que lo enterraron, todo lo que pusimos los ciudadanos, para que saliera de ahí. Para que sacaran el aceite de la tierra, ¿viste? O sea, yo me tomo el trabajo en mi casa de seleccionar bolsa por bolsa, plástico por plástico, y la gente del mismo gobierno de bromatología tira el aceite. Nosotros tenemos, porque no es cualquier producto, ponele que enterraste las arvejas, ponele que, no sé, tal cual. El aceite, si acá hay un camión que se encarga de... Y si no sabes preguntar, siempre está, digamos, si no sabes tener el teléfono que sabe. Yo no digo que Marcos Pinto no sepa, seguramente sabe mucho del medio ambiente. Digo, de hecho, lo que lo solucionó. Sí, bromatología se mandó el mosquito. Pero lo que falló fue la comunicación entre ellos, porque hay secretarías que se tienen que comunicar. Bueno, pero fíjate, yo creo que Marcos dio una explicación muy por arriba, pero él dijo, bromatología no tiene por qué comunicarse con medio ambiente. ¿Qué significa? ¿Cómo que no? ¿Pero qué está diciendo? Que bromatología tiene que saber perfectamente bien a dónde llevar cada cosa. Seguramente. No está pudiendo creer el director de medio ambiente, que la gente de bromatología haya hecho lo que hizo. Bueno, pero digo, y yo en base a todo esto digo, ¿estará el Estado capacitando? No, claramente no. ¿Estará el Estado? Porque nosotros como... Yo también me siento, yo trabajo en privado y trabajo en público. Yo también soy un agente del Estado. Nosotros los docentes somos como bastante, en ese sentido, muy cuestionadores. Nosotros siempre exigimos hacer cursos y digamos que todo lo que tenga que ver con las capacitaciones en servicio y con todo lo que tiene que ver también con lo nuevo que surge. Con la formación. Con la formación y medio ambiente es una. Digamos, yo creo que no hay docentes que no hagan cursos de medio ambiente. Entonces me pregunto si todos los agentes del Estado estarán haciendo cursos en servicio. Ponele que ya te lo respondiste. Claro, pero digo, habría que reclamarlo. Mira, Sofi, yo llegué a pensar, a mí me pasa algo, lo hablábamos con Justi el otro día. La directora de bromatología es Josefina Chamayán. Sí. Yo no la conozco. Sí, trabajó conmigo. No sé por qué a mí me surgió una cosa muy fuerte de yo soy ella y renuncio. Yo soy ella y después de lo que pasó, yo renuncio. Sí. Y me llamó la atención, digamos, la conciencia que tomamos todos del desastre, sí, ¿no? Y la nada.
exigimos. Claro, yo estoy tratando de... porque a mí todo lo que tenga me enerva, ¿viste? Todo. Entonces yo estoy tratando de no contestar tanto como hacía antes, porque también me dan a mí como con un caño, digamos, Me suena. Sí. Entonces, después en la escuela saben lo que comenté, bueno, trato de no... Pero eso no pude dejar de comentar. O sea, porque me parecía una equivocación bastante irreparable. Pero también tiene que ver con porque además la capacidad de autoevaluarse uno. Porque no cualquiera pide la renuncia. Sí, también. Te tenés que correr de tu lugar y mirarte. Sí. Y por otro lado pienso, cualquiera puede cometer un error. Entonces voy vengo y voy, de última el error fue subsanado. Sí, pero yo no creo igual que las secretarías no puedan tener comunicación. Eso sí me parece una locura porque uno trabaja interdisciplinariamente. No, yo creo que es la mejor manera de trabajar. Si no ¿cómo sabés? O sea... Pero me parece que bromatología tiene que saber por protocolo cómo actuar. No pegado en la frente, cómo actuar. Cada vez que comís en un supermercado, esto acá, esto acá, sí, esto acá. Yo me acordé en la época de mis abuelos, viste que todo se enterraba. La basura se enterraba, la basura se quemaba. Sí. O sea, ya no es así. Ya no es así. Igual si uno va para el lado de allá del basural, nada, te agarras los pelos y pegas la vuelta. No entremos en detalle. Igual yo leía en los comentarios, habrá planta de reciclaje. Sí hay. Sí, claro. Ay, es re grande, yo llevo los plásticos ahí. Los llevamos cuando están, viste, los basurines están todos colapsados. Voy hasta allá y llevo. Es un asco igual, porque la basura está le dan un tratamiento, no sé, muy básico. Hay fuego todo el tiempo, o sea que está el basural y atrás está la planta que recicla plásticos. Se ve que están trabajando en el reciclaje de plásticos, se nota, pero digo, hay una clara incomunicación. O sea, vos toda esa mercadería, incluidos los aceites, que es lo más... Te falta para cerrar pilas. Y después, viste. Juntamos un poquito de aceite con nosotros hace años y años en la escuela estamos enseñando cómo se separa la basura, cómo se recicla la basura. Pero aparte, la pregunta que uno se tiene que hacer es todas las otras decomisaciones que hizo bromatología. Claro, ¿Dónde hicieron? Caroncha está? Sí, ahora ahí enterrada. Bueno, ahora porque sacaron la foto y fue como... Exacto. Me culpo solo, digamos. Pero yo creo que los diferentes ámbitos, no podemos solos, la educación no puede sola, tiene que salir, y los empleados municipales y los empleados provinciales, todos se tienen que capacitar en diferentes temáticas. Te hablo de medio ambiente por una forma de medio ambiente, pero también en ESI, también en género y en un montón de cuestiones que hacen a una vida ciudadana más amena. Y más acorde a lo que nos está pasando. Claro. El mundo evoluciona y vos estás sentado ahí. Porque el medio ambiente no es una cosa que esté de moda. El medio ambiente nos está diciendo que no da más. No da más. De todos modos. Nosotros, eso fue terrible lo que pasó. Pero las que más contaminan son las multinacionales y las grandes empresas, que nosotros somos la hormiguita más chiquita del daño, digamos. O sea, no existimos. O sea, todo lo que hacemos como seres individuales está perfecto, pero digo, también debemos reclamar al gobierno, a los entes que regularizan todo eso, que se ocupen de la contaminación ambiental, y ellos son los que tienen que rever lo que pasa, por ejemplo, con las grandes industrias. Y bueno, pero fíjate en que son las que más contaminan la situación en la que estamos, por estar pidiendo a un Estado que le mete... Sí, yo sé. Que le mete al aceite adentro de un pozo, ¿no? Sí, por eso, ¿cómo hacemos? Eso es, o sea, a mí me parece grave. Pero digo, las cosas que se nos deben escapar, que no hay foto, ¿sí? Se nos escapa un 90% a los ciudadanos. Digo, no está mal hablarlo, no está mal decirlo en la escuela y que los chicos vayan y lo digan en la casa. Yo creo que esto de la educación va por un montón de ámbitos y nos ayudan a ser mejores ciudadanos, sin duda, ni más ni menos. Sin duda. Viste que por ahí la gente dice, no me interesa la política es el bien común. No te interesa un cargo, exacto, ya lo sabemos. Exacto. La práctica. No te interesa un partido político, bien, pero sí tu ciudad, sí tu vecino, no sé, el futuro de tu hijo. Por ejemplo. Claro. Nada menos. Se enoja, no te enojes. No me enojo. No sé si Rousseau dice algo más.
No sé si usted quiere decir algo más de Rousseau. Bueno, Rousseau tiene como importante lo de la voluntad general. Uh-huh. Tiene así como unas máximas que son súper importantes, como por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas. Una de sus máximas es que nadie sea tan rico como para comprar a alguien y que nadie sea tan pobre como para tentarse a venderse. O sea, apuesta al justo medio, que es bien aristotélico, al justo medio en la sociedad. Apuesta a una clase media ilustrada, o sea, que no se deje arrastrar, que no se deje someter, pero que esa clase media no sea víctima de las pasiones, o sea, víctima de las riquezas, ni víctima de la pobreza, porque digamos que los dos extremos te llevarían o a la ambición o a la desidia, y son como males para una sociedad, te llevarían a cometer errores como ciudadano. Esa es una, así que grabar las grandes fortunas me parece súper actual. Sí, súper actual. Y lo pensó en el 1700. Saludos, Cacho. Claro. ¿Dónde te conocí? Está todo inventado. Sí, ya está todo dicho. Cuando yo digo ya está todo dicho, pero hay que volver sobre eso. Sí, claro. Por algo en esa época se estaba diciendo. Claro, en esta época está lo de la voluntad general, lo estaban plasmando en leyes, cuando no había muy pocas. Y la gente de clase alta estaba muy preocupada por su propiedad privada. O sea, el contrato social de Rousseau, de Hobbes y de Locke, que son los tres grandes contractualistas, se forma en torno a la propiedad privada, al resguardo. Entonces ese contrato social haría que los ciudadanos no actúen por justicia, por mano propia, digamos, le ceden los derechos a un soberano para que ese soberano sea presidente, sea lo que fuere. O sea, ellos eligen tener un presidente constitucionalista, o sea, que respete las leyes y que resguarde los derechos y las garantías de todos los ciudadanos. Digamos. Eso lo plantea Rousseau en el contrato social. Bien. En ese contrato yo cedo mis derechos y mis garantías a alguien que me represente, pero que lo haga cumplir. Y plasmo en las leyes la voluntad general sobre la justicia, sobre lo justo, sobre lo injusto. Después es un pensador que, si bien es iluminista, o sea, apoyó en absoluto el uso de la razón, trataron de dejar a Dios en segundo plano en todo momento, como para volcarse en las leyes de los hombres, digamos, y en la vida de los hombres. Él apuntó también a utilizar la conciencia, usar la conciencia y dejar salir los sentimientos. Ningún hombre, digamos, puede usar totalmente la razón, también debe hacer valer su conciencia. Y eso lo hace ser un buen ciudadano, porque no te va a salir de la razón respetar al otro, te va a salir de la conciencia, dice Rousseau. Bueno, igual escriben otros temas, por ejemplo el tema de la educación, que lo podríamos hablar en otro programa, que es el de Emilio, es súper interesante. Se lo dedica a su hijo, que igual lo abandonó. O sea, sale. Sí, claro. El delegado porque para él criar un hijo es criar a la humanidad. O sea, era mucho para él. Entonces escribe el Emilio, que es la futura educación de los pueblos, que es impresionante el Emilio. Yo no sabía que se lo había dedicado a su hijo abandonado. Que no crió. Que no crió. Bueno, pero tiene que ver con... Lo justificó de alguna manera después. Cosa que uno no puede aceptar hoy. Pero viste que la niñez en esa época no estaba vista. El niño no era un sujeto de derecho, ni mucho menos. O sea, no. En la antigua Grecia, si nacías mujer te tiraban. Si no te querían, digamos. No, la canastita. Sí. No, hasta me quedé pensando en esto de que justificó su... Justificó, terrible. Sí. O sea, educar a un hijo es como educar a la humanidad. Yo no estoy capacitado. Claro, en ese punto es terrible. Sí. Y a mí me gusta contarlo porque digo, no se puede poner en un pedestal a los pensadores. No, y aparte, a mí me encanta un poema de Whitman, Walt Whitman, de Hojas de hierba, que dice: me contradigo, pues bien me contradigo, soy vasto y contengo multitud. ¿No? Claro. Cuando uno se encuentra en ciertas contradicciones, pero esta... Te sentís en contra, sí. O sea, todo lo que puede haber aportado Rousseau y lo que lo escuchás hoy, y es como vos decís, sumamente vigente. Sí. Ahora contás lo del Emilio y decís, bueno, no, quédate en pedo. Sí, bueno, pero a mí me pasó lo mismo cuando leí la historia de Pablo Neruda. Uno Claro. lee toda la historia, Claro. o sea, uno lee todos los poemas de Pablo Neruda y decís,
no sé, no puede escribir así, bueno, también con una hija. O sea, la abandonó por una discapacidad. O sea, bueno, convengamos que no podemos analizar la vida privada. No, totalmente, pero aparte es eso, nos pasa que... Es como empezar a hablar de Maradona. Eso te iba a decir. Hay un montón de cosas para admirar y otras son seres humanos. No, somos seres humanos. El más mortal de los dioses, dice Eduardo Galeano. Entonces es como ponerse a ver su vida privada, la vida privada de los filósofos. Y por otro lado, fíjate, estoy pensándolo con vos ahora, un tipo que está diciendo que tenemos que pensar qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de políticos queremos. Sí, de pensar qué tipo de gobierno nos merecemos. Claro, que digamos, súper cultivado y todo, y después abandona a mi hijo, no lo puede criar. No lo puede criar. Entonces vos decís, no, de ahí surge el Emilio. Y el Emilio, aparte vos lo lees y dices, es brillante, es impresionante. Son como lecciones. Así como Aristóteles le dedica Ética Nicómaco a su hijo, que lo cría de todos modos. Lo cría, vamos a decirlo, sí. Ética Nicómaco son todas reflexiones para su hijo. Sabater hace Ética para Amador. Sí, también. Claro. Bueno, y él escribe el Emilio para su hijo, al que abandonó. Como una manera de resarcir a la humanidad, no sé. Sí, o a él mismo. O a él mismo, sí, es como para salvar culpas, el mismo libro lo dice. Sí, pero ¿qué vas a salvar? El chico capaz que ni sabe, no sé si sabía quién era el papá. No, y aparte que le digan al hijo que, bueno, no lo crió, pero escribió esto para vos. Pero te después, es el hijo, claro. Lo escribió. Sí, lo dejó en un hogar. Sí. Así que bueno, eso es... ¿Lo querés dejar para otro día, el Emilio? Sí, bueno, otro día hablamos del Emilio, que es súper interesante, y después del Emilio, Kant saca su teoría de la educación, que es mucho más interesante que el Emilio. Vamos a meternos con eso el miércoles que viene. La educación. Nos está faltando mucho. Dale. No dentro de las escuelas, en general. Digo. No, porque en realidad la educación de estos pensadores, lo que tienen estos pensadores, tanto Rousseau como Kant, también lo tiene Sarmiento, que algún día podemos hablar. A mí me encanta el Facundo, me encanta cómo describe a los caudillos. Me parece que es una discriminación extrema, me parece brillante la forma poética en que porque lo termina idolatrando, de una manera tan... los termina idolatrando. Bueno, tanto Sarmiento, estando en contra yo de Sarmiento, Freire, Rousseau, Kant, son miradas para la educación que van más allá de una escuela, claro, y que apuntan a un proyecto de país y a un proyecto de humanidad. Exacto. O sea, es súper amplio. Exacto. Vamos por ahí. Es súper interesante. Vamos por ahí en este momento, en esta coyuntura. Nos metemos con la educación. Que tenemos en este Hay país. Teorías y teorías y teorías. Lógico. Para dar. Para filosóficas, ¿no? Bien, filosóficas. Te dije que disfruto mucho esta columna. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Igualmente, me encanta. Es un placer. 15 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó Sofía Garelo en Kilómetros.